Eso por términos de competencia profesional. Entonces, lo que el optómetra debe saber para su idioma, sospechar su idioma. Y para eso vamos a empezar a hablar del humor acuoso. ¿Dónde se produce el humor acuoso? ¿Dónde se produce? En el cuerpo, otra facultad se produce. También para el cuerpo. En los procesos el criterio no pigmentado de los procesos, cuerpos ciliares de los procesos ciliares. Tiene que ser en el no pigmentado, no puede ser en el cuerpo ciliar sino más, sino en el proceso ciliar más, sino en el no pigmentado. Porque si fuera en el pigmentado, pues no sería transparente. Bueno, ¿se produce y qué? ¿Sale? ¿Para dónde? Esa cámara anterior sale para la cámara anterior, para la cámara anterior, pasando a través de qué? De la pupila. No, por ahí no. Todavía no hemos llegado a la evacuación. ¿Qué hace el humor acuoso? Mantener la estructura de la estructura darle nutrientes nutre la córnea y el cristalino, ¿cierto? ¿Qué le brinda a la córnea el cristalino principalmente? A la córnea glucosa, porque la córnea recibe más oxígeno. El cristalino no necesita oxígeno. Es más, si ustedes le llevan el oxígeno al metábolismo al cristalino se gana. Es una estructura que está diseñada para estar por allá. También elimina desechos metabólicos y desechos de fármacos y mantiene la integridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? La relación de nutrición y de desechos metabólicos y de fármacos en la parte patológica. Porque si yo aplico un medicamento y esos desechos farmacológicos quedan alojados en el humor acuoso, quiere decir que lo van a influenciar en su estructura interna. Por eso es que los corticosteroides pueden afectar esta parte. Ahí hablaban de la presión intraocular y decían que puede haber concentros falsos cuando hay una tonometría de aire y cuando el espesor de la córnea no es el adecuado. Entonces, eso tiene que ver, vamos a ver de dónde viene la presión intraocular y también saber de dónde o cómo es el principio de medición de la presión intraocular. Entonces, la presión intraocular existe dado un balance entre la producción y la eliminación. Eso quiere decir que yo produzco y elimino lo mismo. No. Produzco y elimino, produzco menos, elimino más, o produzco más y elimino menos. Produzco más y elimino menos. Exactamente. ¿Quién regula esa eliminación menos? La madre. ¿Esta tonometría está bien tomada? No. ¿Por qué? No está bien contratada. Superior con cara interna inferior. Ok. ¿Cómo sé que estoy tomando bien la presión? Primero las miras, tienen que tener cierto pienso, que haya buena luz, pues que vea bien la tinta. O sea que entre más flores se irán mejor. ¿Cuál es el principio
principio que rige la toma de la presión intraocular? ¿Quién? De Imberfic. ¿Y qué dice el principio de Imberfic? Cuando ejerce una presión, se vuelve como la misma cantidad en una esfera. La fuerza de acción de su cuerpo es la misma energía de su cuerpo. esa es la idea. Entonces, usted va a hacer fuerza para allá y usted hace fuerza para allá. Ahí están haciendo la misma fuerza, ¿cierto? Entonces ahí se supone que está el principio de Imberfic. La misma fuerza que ella hace por acá, ella la hace por acá para que no se vaya para el sur. Hagan fuerza, ahora sí hagan impulso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella hizo más fuerza y la contraparte no pudo hacer la misma fuerza. Entonces, pasando en la corda, lo que sucedería es que se está deformando la corda. Entonces se fractura la columna. Cuando ustedes están haciendo tonometría, ¿qué está pasando? Con el tonómetro, y quién está evitando que ese tonómetro siga derecho y la presión intraocular. Por eso es que el tonómetro mide en milímetros de mercurio la presión que está ejerciendo, pero no él, sino la contraparte. ¿Listo? Eso es lo que están midiendo. Y ahí es donde aparecen las dos. Cuando hay mucha fluoresceína se ve como la de manita de arriba. Cuando hay muy poquita fluoresceína se ve como la de manita de abajo. La idea es que cuando ustedes estén tomando tonometría hay factores que les van a alterar los resultados, como el exceso de fluoresceína, la presión que se haga sobre el ojo, pero no quiere decir que la presión que hacen con el tonómetro, sino la presión que ustedes hacen tocando el ojo. Ustedes muchas veces los he visto y las he visto tocando el ojo del paciente cuando están tomando la tonometría, porque como le abren el párpado, eso le hacen presión y eso les va a cambiar el valor. Entonces, ¿qué deben hacer para que el paciente no se enferme? Anestesiados. ¿Cuál es la manera correcta? Sí, pues si tiene esos dos se podría pegar. Exacto. Por debajo de las pestañas levantamos el dedo, pero hacemos la presión sobre el arco superciliar para no tocar el ojo. Es lo mismo que cuando van a poner un lente de contacto, también ponen la presión. ¿Listo? Eso va a evitar que hagamos una presión indebida sobre el ojo. Espesor de córnea alterado, acá no tenemos un poco. Entonces, estamos en el principio de Imberfic y ellas dos tienen una masa muscular similar, por eso las puse así. Pero puede ser que exista una diferencia de masa, es decir, que la córnea esté mucho más gruesita y va a generar mayor resistencia. Ahí sí la córnea va a generar resistencia, no solamente el número. Entonces, si hay una córnea con edema, la presión intraocular como va más alta, más baja. Más alta de lo normal, porque no es solamente la resistencia del neurocrosis, sino también la resistencia estructural de la córnea. Entonces, el valor es, digamos, un poco superior. Y ahí se explica lo del tonómetro de aire, porque en el tonómetro de aire,
estoy lanzando algo, pero no estoy haciendo una presión directamente sobre la córnea. Por tanto, el humor acuoso pues, no se está midiendo la resistencia que hace. ¿Cómo funciona ese termómetro? ¿Cómo hace para calcular la presión? Devuelve mide como si usted le pegara una pelota, un balón, y hiciera este movimiento, como la onda de respuesta, y es como una onda de golpe, de choque. Cuando hay un queratocono, se puede tomar, pero pueden suceder dos cosas. Uno, que el valor va a ser alterado, la córnea muy delgada. O dos, las migas no se van a ver nítidas, dependiendo de la zona donde pone. Si el queratocono es muy central, usted pone las migas y se va a ver distorsionado. Por eso aquí aparece que hay astigmatismos mayores que pueden generar datos alterados, porque no logran ver bien, o no se ve muy, la miga no junta bien. Mala calibración del equipo o incomodidad o miedo del paciente. Que tiene que ver la incomodidad o miedo. Que se mueve. No. Dice no se le raya la córnea. Cuando eso la muestra del cerebro. Que haga movimiento. ¿Cómo cuál? Cambiarse el lugar donde no debería. Se le puede rayar la córnea, pero no bajo miedo. ¿Cómo alejarse del discurso? Si usted hace mucha fuerza, ¿qué pasa? Sube más la presión. ¿Y cómo hace fuerza el paciente? Si nosotros nos excedemos en las migas. No, cuando ustedes sientan un paciente en la silla, nunca se ha hecho tonometría. ¿Qué es lo primero que hace el paciente? Tensionar, sí. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que están Apretando. apretando? Apretan lo que encuentren, a veces se agarran de la lámpara, se agarran de la mesa, y eso está haciendo una fuerza significativa para los ojos, y eso genera un aumento de la presión. Por eso es muy larga la pegada. Profe, Pero si usted hace la fuerza que usted a no ser que tenga una bolsera. Bueno, Camilo. si hay un espesor corneal alterado, Sí. ¿Alterado es menos o más? más, por ejemplo, para la pregunta que quiero realizar, no sería una mala toma como tal de la tonometría, porque eso también sería reflejado en el aumento de la presión intraocular, ¿no? Un dato falso, un falso positivo. Es lo que me gustaría entender, porque pues si la córnea como tal tiene una mayor grosor, eso quiere decir que la densidad del globo ocular también se va a ver aumentado. No. Imaginemos, por ejemplo, una bolsa de agua y yo colocarle un libro al lado, y suponiendo la córnea, la presión dentro de la bolsa de agua sería aumentada, ¿no? No por las propiedades biomecánicas de la córnea, sino que la córnea actúa ahí como un colchón independiente. Pero hay una manera de quitar ese dato falso positivo, y es que en la topografía corneal, dentro de los índices del Pentacam, ustedes ven donde sale el espesor paquimétrico y sale un índice de compensación de presión intraocular. Entonces el Pentacam le dice a usted si suma o resta sobre el valor de la presión intraocular, si suma 1, menos 5 o resta 1, menos 5. Para eso sí, es un cálculo de la paquimetría. Solo que el Pentacam les da el valor exacto de lo que tiene que compensar. Entonces, si hicieron la tonometría y les dio 20 y en el Pentacam aparece, ahí les sale paquimetría y abajo les sale una cosa que dice PIO y dice PIO más 1, pues ya saben que es así ustedes lo acomodan. Dale más 1.
¿Qué hora es? Las 3. 2:54. 2 más 5. 7 más 4. 11. 11. No, me baja. Vale. Vamos a explicar lo que entienda el primer dibujo. Una miradita. ¿Listo? Empecemos. Compañeros, presento el comando. Voy a explicar la primera imagen. Estamos en una entrevista de trabajo. Vamos a contratar una glaucomatóloga o un glaucomatólogo. Esa es la entrevista. Yo te lo veo como Ayúdele y entre las dos organicen. Ahí lo llevamos. Poniendo filtro más chiquitico para las ¿Listo? Ya. Las escuchamos. Bueno, según nosotros eso es como lo que se ve en la gonioscopía y como que el humor acuoso, bueno, sale como por acá atrás, llena toda la cámara anterior y eso es como por donde se elimina. Camilo. Ya nos ayuda. Con Julián. Señor, ¿qué dices, perdón? Que venga, acompaña a Julián acá a explicar esto.
La primera imagen. Sí, está de arriba. Bien, pues iniciemos. Tenga la primera. No puedo empezar por eso. No. Posible, pues. Bueno, pues primero que todo identifiquemos las estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí miramos que está la córnea, aquí miramos el canal de Slane que tanto hablamos, los cuerpos ciliares y... Esta como tal es una No sé, segmentación yo vine de la a malla clase. clavicular, si mal no estoy. ¿Eso es qué? Una segmentación, una vista anatómica más profunda de la malla clavicular. Ok. Entonces, con cada una de sus partes, por lo ¿Cuáles menos se son? ubica en la parte superior de la iris y en el limbo iridocorneal, cerca del limbo iridocorneal. Iridocorneal. Irideocorneal. Idiocorneal o iridocorneal. Irideocorneal. Ah, ok. Iridocorneal. ¿Cuál es la capa más interna y cuál es la capa más externa? Muy bien, considerando que acá está eso. Podríamos decir que la parte más interna sería esta zona de acá. Y si yo no le dijera no le mostrara el dibujo, ¿Cuál es el nombre? la primera, ¿cómo se llama? La más interna entonces. Para la parte 2, mi compañero. La malla. La malla tiene tres partes. ¿Sí? Una porción que es uveal, ¿sí? Otra porción que es coroneal, escleral, y otra que es justacanalicular. La uveal. La uveal es la más interna. Si ustedes saben las capas del ojo, pues saben que la urea es más interna. Esa la ponemos a debatir por qué. Capa más interna, capa medial y capa más externa, pero con respecto a el flujo que tiene o el paso que tiene el humor acuoso. Es decir, que el humor acuoso pasa primero por la uveal, luego por la corneoescleral y finalmente por la yusta canalicular. ¿Por qué se llama yusta canalicular? Pues porque está al lado del canal de Schlemmel. Ese es todo el recorrido que hace el humor acuoso cuando sale desde allá, desde los cuerpos ciliares, de los procesos ciliares, el cuerpo ciliar, el epitelio no pigmentado, sube, atraviesa la pupila, llega acá, a la cámara anterior. Cuando termina ese recorrido, por acá, pasa al canal de Schlemmel y ahí sí ya se va. Vuelve y entra de nuevo y entra. Si ustedes ven esto, ¿cuál de las tres fases va a generar mayor resistencia? ¿Por qué? Va a haber un aumento de presión. Espacios, vean que tiene más huequitos la uveal, o unos huecos más grandes, pero la yusta canalicular casi que se crea. Entonces ahí es donde hay más resistencia al paso del humor acuoso. Entonces son estas tres porciones, pero más allá de saber que existen las tres porciones, es relacionarlo con la patología. ¿Listo? Cada tarjetica de esas tiene como un dato importante. Por ejemplo, la primera, la uveal, dice que es menos flexible, pero con espacios más amplios, que ya lo vimos en el dibujo, ¿cierto? Pero tiene mayor cantidad de pigmento y trabeculosis. Ese dato es importante porque dice susceptible a taponamiento por restos pigmentarios o aumentos de la resistencia en la célula. La segunda, porción corneoescleral, tejido laminar con altos componentes de colágeno, susceptible a cambios proteicos del colágeno. Y la tercera, cercana al canal de Schlemmel, más tortuosa, acumula proteoglicanos y glicoproteínas y es susceptible a cambios inducidos por fármacos porque ahí se acumulan muy fácilmente los metabolitos. Recuerden que el humor acuoso permite que salgan los contenidos
de los metabolitos de los fármacos. ¿Por dónde los va a eliminar? Pues por la malla. Pero si el metabolito del peso molecular es muy grande, se va a quedar atrapado en la parte más estrecha, que es la yuxtamolecular, y va a alterar los proteoglicanos y las glicoproteínas, y entonces va a empezar a fallar el sistema. ¿Listo? Entonces, a grosso modo, ustedes conocen, ¿vale? A grosso modo, ustedes son especialistas en glaucoma. Entonces, hablemos del glaucoma de ángulo abierto, porque esto es de glaucoma de ángulo abierto, no cerrado, porque estamos hablando de malla triangular, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de glaucoma hay? Abierto y cerrado. Empecemos con la clasificación más grande. Primario y secundario. Primario y secundario. ¿Listo? Cuando es glaucoma de ángulo abierto primario, ¿qué quiere decir? Que la falla está en donde? En la uno. La producción del moracoso. En la malla. En la malla o en el moracoso, pero es directamente estructural. Cuando es secundario es Es por la patología. Es por la patología. el glaucoma es una patología. Es Por ejemplo, fármacos, por alteraciones o fármacos externos, ¿no? Entonces, factores de riesgo del glaucoma ángulo abierto. Acabamos de hacer el ejercicio. La edad, eso, ¿cierto? ¿Dónde ponemos la edad ahí? La edad, ¿cuál de las tres porciones afecta? Corneoescleral, ¿por qué? Porque tiene campo susceptible a alteraciones del colágeno. ¿Cuál le dieron lo que faltó en el caso? la hernia. La hernia. Entonces, ¿dónde afecta la hernia? La oreal. Estamos hablando de Pigmento. mayor cantidad de melanocitos, mayor pigmento. Y esos pigmentos pueden tapar esa zona de la mancha. ¿Qué otra causa? Antecedentes familiares, genéticos, entonces toda la estructura como tal de la mancha. Puede que no sea tan amplia en ciertas porciones. ¿Qué otro? El género. ¿Qué pasa con el género? Riesgo cardiovascular. Pero sería un glaucoma de tensión normal. ¿Cabe ahí? Nos falta una supracanalicularidad de la ley por los fármacos. Entonces la que es secundaria, glaucoma ángulo abierto secundario, que es por medicamentos, el famoso glaucoma por corticosteroides afecta la porción supracanalicular. ¿Cuál de las tres es más complejo? ¿Por qué? Porque suba más la presión. Las tres se pueden saber. La uveal y la corneoescleral, porque normalmente son amplias. La otra está cerrada, generalmente es muy estrecha. Entonces se empieza a generar mayor, o es una subida de presión mucho más alta si desde el primer filtro ya está tapado. Hay una resistencia más inicial, la presión se puede subir más rápido. ¿Listo? Por eso es importante conocer la fisiología de la malla triangular para entender el glaucoma. Ustedes ya saben por qué una persona, ¿cuántos años tenía? 54. 54. Creo que eran 54.
neuropatía óptica multifactorial con pérdida de tejido neural relacionado al nervio óptico. Más o menos la respuesta que me dieron ahorita ustedes. Y es como la fisiopatología. Cuando es de ángulo abierto, es aumento en la resistencia en la malla trabecular del paso al paso del humor acuoso, y cuando es de ángulo cerrado es porque se bloquea el paso del humor acuoso por una posición anormal del iris. Si se corre hacia adelante, está para adelante. ¿Listo? Ojo que aquí siempre se equivocan con la definición, porque no colocan un aumento en la resistencia, sino colocan resistencia del paso del humor en la malla trabecular. Y eso les genera un enorme cero, porque todas las mallas trabeculares tienen resistencia al paso del humor, solo que aquí se aumenta. Está asociado a hipertensión ocular, más no es la definición como tal. Es un factor asociado. Niveles superiores a 20 milímetros de mercurio, y hay uno que no es asociado a hipertensión ocular, que tiene que ver con isquemias, inflamaciones, toxicidad, etc. Pero el daño generalmente es el mismo. Acá, en el ángulo abierto y en el ángulo cerrado. Bueno, en el ángulo abierto hay aumento en el flujo de la resistencia, el aumento de la resistencia en el flujo del humor acuoso, que ya lo vimos, y en el cerrado, esta es la mala posición del iris. Entonces, acá está el iris, y él se va hacia adelante pegándose en la cara anterior de la córnea, cerrando este ángulo que se está formando. Por tanto, la presión intraocular va a subir mucho más rápido que en el ángulo abierto. ¿Qué pasa entonces? Que el paciente con ángulo cerrado es más sintomático que el de ángulo abierto. Y en cierta manera, a pesar de que en el ángulo cerrado se me pueda subir la presión de un momento a otro a 40, pues tiene un pronóstico más favorable que el de ángulo abierto, porque con el dolor que le genera esa subida de presión de 40 va a ir por urgencias. En cambio, el otro no consulta hasta que ya empieza a chocarse con las cosas, como se nos dice. El dolor del ángulo cerrado, normalmente en su experiencia, ¿son dolores prolongados, cortos o varían? No, son prolongados. Hasta que no le baje la presión, no le va a dejar de doler. No, usted le da un dolor de muela fuerte, Sí. multiplíquelo por 20. Okay. Y que no se le quita hasta que le saquen la muela. En este caso no le van a sacar el otro, pero se le tiene que hacer un procedimiento para que vaya. O sea que sí o sí van a estar fijas, si no lo vamos a aguantar. Okay. Y ustedes pues van a tratar al paciente como una sospecha de glaucoma, no como un diagnóstico confirmado. La ruta de atención básica de este optómetra va a ser tomar la gruesa visual con y sin corrección, no olviden tomar el PIN-code, aunque no es un dato contundente de diagnóstico, pero por lo menos ustedes van a dejar registro de que el paciente llegó en ciertas condiciones de agudeza visual. En caso tal de que el paciente pierda la visión y eso entre un tema legal, ustedes deben evidenciar en el registro clínico que tengan cierta agudeza visual. Valorar el fondo de ojo, que ahorita me van a mostrar su experticia en fondos de ojo. Valorar la cámara anterior y la tonometría. Opcional, pero muy recomendado, gonioscopía a campos visuales, pero ahora el test o el examen golden, como le dicen ahora, es el OCT. Ojo con eso del diagnóstico, porque si ustedes se ponen a diagnosticar un glaucoma, primero se están metiendo en un área profesional que no es. Segundo, ¿qué tal que no tenga glaucoma? Hasta por daños psicológicos. Porque ustedes le dicen a un paciente que tiene glaucoma, y el paciente ¿qué piensa? Que va a quedar ciego. Y lo primero que ellos siempre asocian glaucoma con ceguera o glaucoma con cáncer. Y si van a Google, peor. Y si van a ChatGPT, peor.
Si ven a dólar, peor. Si ven a Leipzig, peor. Pero resulta que a veces aquí todos me dicen que sí y se gradúan y se les olvida. Entonces, empieza uno a ver historias clínicas de exalumnos con diagnósticos de glaucoma. O con tratamientos para el glaucoma. Van dando timolol, por ejemplo. Van dando dorsolamin. O diciéndole, peor aún, diciéndole al paciente que tiene que hacerse una cirugía. ¿Qué creen que va a pasar con esta persona? Se está exponiendo es una historia. Eso no existe, eso es en otro mundo. Ni siquiera en Pereira. Y escriben la historia clínica. ¿Quién cita como si fuera oftalmólogo? Y es tan de malas que atiende a alguien que yo conozco. Que atiende a alguien que yo conozco. ¿Quién sí lo va? No. Porque no la atiende. Pero a la persona que atiende. Entonces le diagnostican algo que no tiene. La persona se estresa, me pregunta a mí, yo miro la historia clínica, me muestra quién lo atendió y eso no conozco. Pues por más de que sepan, no se pasen a donde no deben pasar. Y aquí sentado en eso, vamos a hacer más de tiempo. Jamás voy a regalar otro, en otros casos, jamás voy a regalar mi consulta. Y no vea ya los dos mi consulta. Ya tendremos. Pero no, eso aquí hacían discusiones que jamás no se agradecen. Pero mejor analicemos nervios ópticos. Entonces, empecemos por Sara. Analicemos el del lado izquierdo. Todo lo que nos pueda contar sobre eso. Primero saber qué ojo es. ¿Por qué? ¿Y qué tal que yo hubiera volteado la foto? Hay una forma de saber si la foto está al derecho o al revés. Los vasos. La muestra. Siempre es más amplio. Se los digo una vez porque se los puedo poner en un examen. Les puedo decir, ¿está al derecho o al revés? ¿Está al derecho? Pero díganme por qué. Yo digo, no, porque si yo pongo esto al revés, pues esto va a quedar para que puede ser el otro. Las caras de presión mayor superior. Pero si está normal, ¿qué tal que no esté? Que no cumpla la regla ISNT que es lo que está diciendo. Abrir las veces a la casa en mismo. Está más amplio por la Transmisión en digo palillo.
derechas, más o menos por la ruta. La mácula siempre va a estar un poquito por debajo de la línea media. Cuando está por debajo de la derecha. Cuando está volteada, la mácula va a quedar por encima de esa línea. De la manera de ver si están derechos, se imaginan una línea aquí y la mácula queda por debajo de esa línea. Sobre o por debajo de la línea. Pues a ras de la línea y abajo. No queda encima. Si queda encima es porque la ropa está rotada. O sea que está bien. Ahora, ¿qué ojo es? Derecho. Listo. Ya sabemos que es derecho. Para la excavación podría estar en los hijos, de los que más o menos. ¿Por qué? Venga, me muestra los bordes de la excavación. Bueno, los muestras. ¿Dónde está el borde superior? Venga. Viendo las líneas, viene la La línea o la excavación no es muy fácil de observar, como por ejemplo acá en los bordes sí se ve muy fácil, ¿cierto? Lo que tenemos que mirar es el cambio de dirección del vaso que está llegando a la excavación. Pues acá hay un cambio, acá está un borde, acá entró, acá hay otro borde, este sí se ve claro, acá se ve que hay cambio de dirección, aquí hay otro borde, aquí también hay cambio. Es que la excavación es más o menos de este tamaño, que viene siendo por ahí un 30% de la excavación. ¿Qué más vemos de error? Está muy opaco que la veo ya. Profe, la relación anterior, pues, o sea, ahí se los tienen que son todas. ¿Cuál debe ser más gruesa, la arteria o la vena? ¿Y están iguales? así. Ay, no. Eso le pasa por responder antes de escucharlo. Están similares en diámetro, o sea que hay una alteración de la relación. La alteración, ¿cómo se numeraría? 3, 2, 1, 1, siempre es el número de sobre pues el valor de la tela. Entonces seguido son 3D porque estamos similares a la otra. 3. porque es una vena gruesa. Ok. ¿Qué más? El contenido arterial. ¿Cómo va esa sangre dentro de la arteria? ¿Hay oclusión? Pues parece que no se ha reducido, no sé, pero por Kilos de plata. Puede ser el paciente hipertenso. Puede ser el señor de 62 años. Fácil. Sin las hemorragias y demás. El color. El color. ¿Esto qué es? De la imagen. no es el brillo del Sí, el momento de la foto, o sea
Mr. Fuchs, ¿cómo se dice? La máquina. Esta. Sí. Esta. Yo creo. No. Es la del lanzamiento del ETO que hace. Sí, sí. Listo, sigamos con la otra. Esta de acá. ¿Cuál de las dos puede ser más transformador? La de este lado. Ok. Aparte del tamaño, que es evidente, ¿qué más miramos en esa excavación? Muy bien, para pensar que tenga características. Los vasos están tortuosos y van excavación amplia, rechazo nasal de vasos, y por allá nos estaban diciendo de la regla y es inferior, superior, nasal y temporal. ¿Cuál es mayor que cuál? Pues inferior es mayor que superior y nasal es mayor que temporal. ¿Se cumple la regla ya? No. Inferior mayor que superior, sí. Nasal es mayor que temporal. No. Está temporal más grueso que nasal ahí. Luego una pregunta, por ejemplo, en casos así nos puede decir también que como diría, como la posición de la papila también no se puede diferenciar. Puede que sí, pero depende también de la asociación con el defecto refractivo. Si usted está haciendo en un fondo de un paciente por el defecto refractivo. No, pero sí. Porque ese nervio entre más pálido esté, más alto. Es que yo no entiendo el vasito de por allá. Yo entiendo es por cuadrantes. Y por el aspecto de la papila, se puede decir que es una miopía alta. Más por el aspecto de la papila, por la atrofia del ETR. Y tiene una atrofia peripapilar, alfa o beta. Esa es muy fácil de diagnosticar, ¿sí? Vamos a empezar con Michelle. Michelle, imagen de la izquierda. Michelle, curso de la modalidad. Hacemos la lógica. ¿La están escuchando allá atrás? Es un ojo izquierdo. Observamos que la papila tiene para mí grado 3, grado 2 también es como pequeña. Grado 3. Una papila grado 3. La persona de excavación, perdón. Excavación grado 3. Papilares. Bueno, es una excavación sospechosa, sí. Luego están pues por toda la
pues yo veo una excavación de por ahí 0,5 con relación a A este lado. sí, por eso, por ahí una excavación de 0,5 amplia. También se ve un aumento de la eso es como que se la parte nasal, ¿cierto? Bueno, Sí, para la otra, mejor. para la de la derecha. Leandro. La de la derecha. Bueno, yo ahí veo como una leve alteración en el EPR. Los vasos estaban muy gruesos, al igual que las arterias, entonces yo diría que son 3-4. Vasos no la ven. A ver, La ven en la tele, porque A la ver, tele es sí. vaso y tiene un vaso. ¿Y la excavación de cuánto? 0,8, bueno, sí, está grande, por un 0,8. Jonathan. ¿De acuerdo? Yo le daría un 0,7 de excavación. 0,7. Bueno. Esto parece una subasta de excavación. Sí. Primera moraleja, hay que hacer un trabajo de análisis de excavaciones tremendo, porque estamos muy subjetivas sus apreciaciones en cuanto a la excavación. Ahí está el ejemplo que Julián ha mencionado ahorita, que si está inclinado o no está inclinado, hay una excavación inclinada, ¿cierto? Uno imaginariamente va trazando como líneas para calcular por dónde está la excavación en ciertas zonas. ¿Sí? El equipo lo que va a hacer cuando ustedes se quieren salir de la subjetividad, pues hacen un OCT y en el OCT sale control y ahí ya se quitan esa molestia encima de saber si la diagnosticaron o la vieron en el tamaño que es. Entonces lo que va más o menos a hacer es calcular, trazar una línea recta aproximadamente por la mitad y va a calcular hacia los bordes de la papila con respecto hacia el borde de la papila con respecto al borde de la excavación. Y ahí saca el cálculo del tamaño tanto horizontal como vertical. Cuando un paciente es evaluado de fondo de ojo por un glaucomatólogo, ellos no van a colocar la excavación de 0,3, 0,4, ellos ponen el tamaño vertical y horizontal de cada excavación. O sea, la miden así. No hacen los cálculos olímpicos que uno dice que ellos como 0,3, ellos como 0,4. ¿Sí? Y luego hacen el OCT para corroborar y ahí sale la medida exacta. ¿Listo? Pero vamos a algo más básico. Maestro, antes de continuar, ¿podrías devolverte 2 diapositivas atrás? Dos. Ahí. En la derecha, si no hay mucho borde definido, ¿cómo sería el cálculo? En el momento en que se dobla el vaso, y eso me estaban preguntando acá, desde que está incompleto, realmente no está incompleto. Perdón, o sea que el borde superior está aquí. Porque este vaso viene y se llama una escotadura, notch, y la pereza de ciclo completo. Hace eso. Entonces no se ve, pues la imagen pasa así y el vaso se ve como ausente, pero realmente está metido. Entonces ese sería uno de la, aquí iría un pedazo, acá va el otro, y aquí utilizando este, pues mira la parte de abajo. ¿De cuánto lo calificas? Esa está entre 6 y 7. Ahora, esto si no me digan, todo el tiempo lo hacen, no mira las historias del banco.
¿Qué significa que el papel sea de 2? ¿Qué pasa con ese espesor de lentes para que sea 2? Cabe 2 veces en el espacio óptico. Todos estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, todos perdimos el examen. ¿Qué pasa siempre en casos clínicos caen en la misma, es de chismoseando y no de chismoseando? Siempre les hago la misma pregunta y siempre les contesto. Y siempre me dicen que es que así nos enseñan, y yo sé que así les están enseñando. Y no dejan de enseñar así. Pero no es así. Imagen, ¿cierto? Esto se llama espacio óptico y esto se llama reflejo de iris. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Mirar este espesor corneal con respecto a este espacio óptico cuando cabe. ¿Listo? Pero se imaginan si el grado 2 fuera que esto cabe 2 veces, como les han dicho, tendría una cámara, y si fuera grado 4, una vez, ya no habría cámaras estrechas. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Para determinar si un paciente tiene riesgo de padecer glaucoma de ángulo estrecho, si la dilatación pupilar podría causar un glaucoma de ángulo estrecho, es importante comprobar el ángulo de la cámara anterior. Una técnica común para ello es la de Van Herwijk. Esta técnica se realiza normalmente antes de dilatar la pupilar para determinar si es probable que el ángulo esté cerrado. Para comenzar con esta técnica, ni durar hasta que TAPE corneal tal y. Para comenzar con esta técnica, formamos una sección corneal perfecta en el látex corneal, tal y como se muestra aquí. Una vez hecho esto, es bueno reducir la altura de la hendidura hasta que tenga unos 3 o 4 milímetros de altura. Esto nos será útil para comprobar el ángulo de la cámara. Que tenemos una sección corneal corta y nítida, la movemos hacia el lado temporal de la córnea como vemos aquí. Cuando tenemos enfocada con nitidez, es importante que el ángulo entre el sistema de iluminación y observación sea de 60 grados, como se muestra en la imagen. Para asegurarnos de que ese ángulo se mantiene fijo, podemos bloquear el sistema de iluminación para que esté siempre a 60 grados. Es importante tener la sección colocada en el borde de la córnea y a continuación podremos colocar más aumentos. Aquí tenemos ambas secciones, la sección corneal y la que vuelve dispersa del iris, paralelas una a la otra. Esto se consigue porque al reducir la altura de la hendidura se hace una comprobación más exacta. En esta imagen observamos que el sistema de iluminación se dirige con un ángulo de 60 grados y forma una sección corneal. La luz, después de atravesar el humor acuoso, avanza y sale dispersa del iris. El espacio entre la sección corneal y el iris representa el humor acuoso. Lo que debemos hacer ahora es comparar el espesor de la sección corneal con el espacio que hay entre el endotelio corneal y el lado izquierdo de la luz dispersa del iris. Lo podemos ver en esta imagen. Tenemos la sección corneal a la izquierda y la luz dispersa del iris a la derecha. Ahora tenemos que comprobar qué ancho tiene ese espacio oscuro en relación al espesor de la córnea. En este caso, podemos ver que el espacio óptico es 2 veces mayor que el espesor corneal. De acuerdo a la escala de grados de Van Herwijk, si el ancho del espacio óptico es equivalente a la mitad del espesor corneal o igual a este, sería clasificado como grado 3. En nuestro caso, como era 2 veces el espesor de la córnea, se clasifica como grado 4. Entonces, siempre se mantiene una línea o una referencia que es el espesor corneal. ¿Listo? Y se calcula del espesor corneal cuánto porcentaje cabe, no cuántas veces cabe, sino cuánto porcentaje. Entonces, un espesor completo o más es grado 4.
De la mitad al espesor completo, 2, 3. Del 25% al 50% es 2 y menos del 25 es 1. Si no cabe absolutamente nada, es decir, que está pegado, hay atalamia, es decir, ausencia de cámara anterior, ya es grado 0. Listo. Todos tienen cuaderno cuadriculado. ¿Sí? Y los que no, pues dejan ver al compañero o compañera. Entonces, cojan el cuaderno y hagan una línea de una cuadrícula. Tienen 3 o 4 rayitas hacia abajo, pero solamente una cuadrícula de ancho. Bueno, entonces, esa primera rayita que ustedes acaban de ver, ¿cierto? Entonces, en el dibujo hacia la derecha dejen 3 espacios vacíos. Y al terminar esos 3 espacios, tracen una línea que vendría siendo el rectángulo de líneas. Entonces, en ese dibujo que acaban de hacer, en ese dibujo ya tienen el espesor claro, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe esa línea o ese reflejo corneal en el espacio? O sea que es un papel que es 4. ¿Por qué? Porque cabe una vez o más. ¿Okay? Ahora corran la línea de referencia, o sea, no la gruesa, sino la línea que hicieron a la izquierda, corranla 2 casillas hacia el reflejo corneal. Corran las 2 casillas hacia el reflejo corneal, solamente una vez. Pero estaba así, ahora ya está así. Póngalo acá. Listo. Con respecto a esa raya, ahí está. ¿Qué grado sigue siendo eso? 4. Sigue siendo 4 porque sigue cabiendo una vez. Ahora, si eso se estrecha más, pues ya empezamos a analizar si es 3 o 2. Ahora les preguntaba. Ese ejercicio mentalmente ustedes lo tienen que hacer en una calculadora. Importante es porque siempre lo dejen a 60 grados. Entonces ustedes varían el ángulo, que va a verse el resultado. ¿Alguien quedó con dudas? Se saca 3. Dentro de los exámenes adicionales, pues está la cronoscopía, está la campimetría y está el OCT. Muchas y muchos de ustedes se van a encontrar con que van a trabajar en ciertos sitios donde tienen el mal hábito de decir que los ortógrafos no pueden mandar exámenes especiales. Porque se están metiendo en un campo que no les compete, pero a nosotros sí nos compete, incluso hacerlos, incluso interpretar el examen, pero ya tomar decisiones basadas en eso sí no nos compete. Estamos agilizando la consulta del oftalmólogo y ahorrándole tiempo al paciente. El glaucoma es una enfermedad que hay que atacar rápidamente y
entre más tiempo dilaten la atención del paciente por oftalmología, pues su pronóstico va a ser peor, ¿cierto? Y eso le vale plata al sistema, pero no sé por qué no entienden en este país. ¿Por qué creen que se ahorran tanta plata? ¿O por qué no la están ahorrando realmente? ¿Por qué no la están invirtiendo? ¿Y por qué el sistema fracasa? O sea, si a mí me da, si usted me diagnostica a mí glaucoma y me mandan para oftalmología, ¿por qué cree que no me mandan para? Porque el sistema está diseñado para cansar al paciente, para que no vaya y así se ahorren los gastos operativos. ¿Y yo para qué me quiero ahorrar la plata? Para poder robármela. Para gastármela y me cachármela en el, ¿cierto? En la mayoría de los casos es así. En otros casos, bueno, y después de eso viene una consecuencia. Entonces digamos usted es el oftalmólogo y yo soy el que lo contrata. Pero resulta que yo le debo facturas como desde marzo del año pasado. ¿Usted qué va a hacer? ¿Me va a seguir atendiendo pacientes? Entonces, ¿yo qué le digo a los pacientes? No hay citas. No, es que el oftalmólogo está lleno. Lleno de deudas, nos pagan. ¿Eso le pasa a los optómetros también o no? ¿Por qué? Aquí vamos a hacer una reflexión paralela profesional. ¿Qué tan buena paga son los optómetros? No que les paguen bien, ¿qué tan buenos son para pagar sus cuentas? Pero subjetivamente no, pero no sé. Muy desordenados. La mayoría de los que yo conozco son así. ¿Qué pasa? Otras historias por eso. Entonces uno va caminando y le pitan en la calle y pasa un exalumno en tremenda cama. Pone a rendir 6 meses trabajando y ya con una tremendo sueldo. ¿Qué pasa? Sale ¿a qué? Y montó un negocio, que no es empleado, por favor. Salió a qué? Sí, va a gastar. Entonces dice, no, esta óptica me está ganando 10 millones de pesos mensuales. Yo me puedo meter en la deuda de un carro de 300 millones facilito, ¿cierto? Y el banco le hace ojitos y le dice, no, yo son cuotas de 6 millones de pesos mensuales, usted gana 10 años. Listo. Empieza a trabajar y la óptica empieza a producir cierta cantidad de dinero. Y nosotros somos los proveedores de la óptica de Julián. Lo manda a estar mirando. Entonces Julián tiene una BMW, tiene una cadena que vale por ahí 10 millones de pesos, tiene Rolex, entonces, él ha sacado todo eso a punta de arretaciones de lentes. Eso medio estornuda al paciente y le tienes que dar. Pero resulta que así como tiene, debe gastar, lo debe pagar. Entonces todos los días llega y ustedes dos son las que están trabajando. Él llega y les dice, bueno, ¿cuánto hicimos hoy? Usted le dice, no, hicimos 4 millones. Venga para acá. Y con esos 4 millones va a pagar el fiado de la cadena, el fiado del reloj, el fiado del celular y empieza a guardar para acá. ¿Sí? Y nosotros 4, no haremos sino venderle lentes. Hey, don Julián, colabore con la facturita. Eso está muy duro. No, eso no ha venido ni un paciente.
Va a llegar un paciente, un momento en que nosotros cuatro como proveedores, ¿qué vamos a hacer? Hasta que se ponga aquí. Y llegan los pacientes a usted y le dicen, ay, doctor, vengo para que me mande el lente. ¿Usted a quién le va a pedir? Si ya pasó por los cuatro y a los cuatro nos hizo la misma. Ellos se van para otro lado o usted le saca la excusa de que no, están en las importaciones, están escasos, pues están descontinuados. Entonces, ese es el problema del sistema de salud. No solamente tiene un problema a nivel de gran escala de las EPS, sino también de los prestadores de salud. Porque Julián sería un prestador de salud, no un EPS. Y los prestadores también generan el mismo gasto de hormiga y no invierten en una cosa de la salud. Que yo no entiendo por qué no somos organizados y pues obviamente si él va a adaptar un lente, me va a adaptar un lente a mí, pues me va a pedir el 50% de abono. Lo mismo en las gafas, o bueno, lo que sea. Y ese 50% es para qué? Para pagar las facturas. Ya lo que llegue después, ahí sí gastan en el café, pero es que se gastan antes de. Y eso yo creo que puede ser el 70%. Y por eso la mayoría de negocios, debo escuchar, cierto, porque no son que se enloquecen con la plata. Después de esta pausa volvemos a lo que digamos. Entonces, gonioscopía, un examen muy útil para ver las estructuras y sobre todo para ver cómo está la malla trabecular. ¿Por qué no hacen gonioscopía? Ya no hay lentes más nuevos que de gonioscopía. Porque hace un tiempo yo les preguntaba a ustedes por qué no hacen gonioscopía. Porque ese lente no se ve nada, porque ese lente está muy viejo. Compré uno nuevo y está igualito, intacto. ¿El tiempo de qué? De consulta. ¿Cuánto se demora haciendo una colonoscopia cuando la tiene práctica? ¿Y cómo se logra la práctica? Entonces, si nunca lo hacen, ¿cuándo van a tener práctica? Tienen 1 hora y media libre, prácticamente. Yo me acuerdo cuando querían, no vamos a tener pacientes, no sé, que están más ocupados. Yo creo que o no ha estado muy llena la clínica. Y están viendo hasta de 2 pacientes por turno, o sea que va a llegar un momento en que ya van a cumplir los pacientes y ya van a venir. Ahí tienen eso. Pero yo le pregunto a los profes, ¿de qué les han preguntado tutorías? Subjetivo todo el que quiera. No saben pedir tutoría de otra cosa sino el subjetivo. Por ahí uno que otra acomodación, que otra refracción, por ahí es acomodativo de vez en cuando, pero todo el mundo es subjetivo. ¿Por qué no piden tutoría? Es más, otra excusa, no, es que el viscoelástico, que no me da miedo poner ese lente allá, que eso genera una ayuda de estrago, que después de contar, yo creo que los trajes de size, que es una paletica, entonces hagan gonioscopía. Empiecen a hacer gonioscopía para que tengan como una imagen más clara de la realidad de la malla trabecular, del escorro visceral, de la línea de Schwann. Al paciente, esto se lo pueden hacer en consultorio. ¿Qué le mandan al paciente? OCT y campos visuales. El OCT ya lo han visto medianamente en sus clases con Lina, o medianamente no, lo han visto bien en clases con Lina, frente a la interpretación. Si no son muy hábiles en eso, pues por lo menos utilicen la hemorrhoidización. Si está en rojo, está mal. Si está en verde, está mal. Si está en amarillo, está sospechoso. Acá tenemos ya una medida más cuantitativa de la
de la excavación y pues acá sale la proporción de copa disco promedio es de 0,87 en un lomo 0,74, o sea que es una excavación de 0,8 y 0,7. Está amplia, está en rojo. Y aparte de todo les deja ver la profundidad también de la excavación. Y además refuerzan con campimetría, que me imagino que también ya la tienen clarísima para interpretar campimetrías. Entonces, la tarea para la próxima sesión va a ser: se van a hacer una campimetría. Van a hacer una campimetría. Entonces, no, ya les digo cómo. Entre ustedes 6, una. Entre ustedes 5, uno se hace. Entre ustedes 6, una campimetría. Entre ustedes 5, una campimetría.